Si Jesús viene por la iglesia que persevera en la doctrina apostólica, como las iglesias de doctrina tradicional también reciben el Espíritu Santo, ¿cómo se recibe sin tener la verdad? Una cosa es que las personas digan que reciben el Espíritu Santo sin tener la verdad. ¿Escuchó? Una cosa es decir y otra cosa es ser. En el último tiempo se han fomentado, han incrementado, han ido apareciendo diferentes corrientes religiosas afiliándose al pentecostalismo, ¿ya? Buscando con ello que su feligresía pues no emigre a comunidades que creemos fielmente en la obra del Espíritu Santo. Entonces, lo primero, nadie puede recibir el Espíritu Santo si no le ha creído a Dios, porque eso es lo que dice la Biblia. Cuando el Espíritu Santo venga, los convencerá de pecado. Nadie puede entender el Evangelio y su condición, es decir, la del individuo, de pecador, a menos que el Espíritu Santo no trate con él. Entonces, con eso queda claro que ninguna persona, llámese de la comunidad que se llame, que no crea como Dios enseña en su palabra, puede decir que recibe el Espíritu Santo. Porque para recibir el Espíritu Santo, la persona tiene que creer. Porque eso es lo que dice la Biblia. Ahora bien, no se puede pensar que por el hecho de decir que se recibe, se recibió. Yo conozco casos, inclusive, de una presunta academia en una ciudad de nuestro país, donde hay presuntos cristianos que les enseñan a otros presuntos cristianos a hablar en lenguas para así hacerles pensar de que ya recibieron el Espíritu Santo y en consecuencia están habilitados para desempeñar determinadas actividades de orden administrativo dentro de la iglesia. Y quienes hacen eso, es decir, quienes imparten, ayudan en ese campo a aquellos como los que se dejan manipular, pues no solamente se están engañando a sí mismos, sino que están buscando engañar a los demás. Pero algo sí debe quedarles claro. Usted puede engañar a su pastor, a su comunidad, pero a Dios no lo podrá engañar. Porque es que recibir el Espíritu Santo es mucho más que las tesis que manejan algunos. Algunos dicen que el Espíritu Santo se recibe si se ayuna. Otros dicen que el Espíritu Santo se recibe si se ora mucho. Otros dicen que haciendo mucha vigilia. Otros dicen que yendo a la convención. Pero esos son cosas que escapan a la realidad bíblica. Porque lo que la Biblia dice es: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu. Perdón. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Eso como para que usted tenga en cuenta que para ser lleno del Espíritu Santo no se necesitan terapias, se necesita vivencia, creer como dice la Escritura, que es lo que Jesús enseña en San Marcos capítulo 16. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y una vez que es salvo, pues vienen aquellas manifestaciones sobrenaturales que son el resultado de la salvación. ¿Ya? Y que reúne una cantidad de eventos. Yo puedo hablar de varios eventos así a grandes rasgos. 1. Jesús habló de 5 dones. 2. Pablo habla del fruto del Espíritu en el capítulo 5, verso 22 de la carta a los Efesios. 3.
Pablo habla en la carta de los Romanos capítulo 12 de ciertos dones y ciertos ministerios. Luego en el capítulo 12 de la primera de Corintios, él hace una descripción de un número muy interesante de dones que al final uno llega a la conclusión que son sin número, 3. Él hace alusión a los resultados de los ejercicios de esos dones y dice que son dados por el mismo Espíritu. 4. Pablo habla acerca de los dones ministeriales en función o en el proyecto de Dios para formar a otros hombres en el ejercicio ministerial. Entonces es muy interesante que las personas comprendan que esto de ser lleno del Espíritu Santo, más que decir que recibió, es dar frutos dignos de un verdadero cristiano, porque ya han escuchado. Hay muchos que aprenden a hablar en lenguas fingidas. Los enseñan. Exactamente. Pero aunque digan que son de Dios, no son. Por eso es muy delicado entrar al campo de la vida del Espíritu en el creyente, porque puede darse que a alguien resulte suplantando al Espíritu Santo o a alguien caiga en blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y cómo se da eso? Suplantar al Espíritu Santo es pretender hacerle creer a los que están en su alrededor que es el Espíritu Santo el que está en ellos, cuando es el resultado de un repertorio aprendido que luego uno puede ver en el fruto de ese creyente lo que en sí es él, cualquier cosa menos cristiano. Y 2, se puede también caer en el pecado de la blasfemia, porque puede darse que Dios sí trata con un creyente y uno, a causa de la subjetividad, puede atribuir a otra cosa lo que está pasando en ese creyente, porque uno tiene pues una visión de la vida de ese creyente muy diferente al evento que se está dando en el momento, y pues como uno es subjetivo, mira según la historia, pero Dios, que es de hoy, mira según la condición del individuo en el momento del arrepentimiento y de la verdadera conversión. Por eso es muy interesante que los cristianos tengamos la madurez suficiente como para no ir a caer en esos extremos, y más bien creer a Dios como dice la Escritura, vivir como dice la Escritura, dar frutos como dice la Escritura, y esa será la mejor carta de presentación con relación a lo que es ser lleno del Espíritu Santo.